Hola, mi nombre es César Charria. Bienvenidos a esta nueva cápsula analítica en donde vamos a tratar el tema de las herramientas analíticas open source. Los datos ya no serán como el petróleo, serán como el agua, accesible, limpia y disponible donde esté la necesidad. Todas las empresas, organizaciones generan datos y es importante poder acceder a esos datos de manera limpia en cualquier momento en que se necesiten. Ese análisis de los datos se puede llevar a cabo a través de la analítica. ¿Qué es la analítica? La analítica es un campo incluyente, multidimensional, que utiliza matemáticas, estadísticas, modelos predictivos y técnicas de aprendizaje basado en máquinas, también conocido como machine learning, para hallar patrones y conocimientos significativos en los datos. Dentro de los tipos de analítica se conocen aquellos que, por supuesto, tienen su cimiento en los datos, en donde se tiene toda la información y se tiene almacenada o se tiene todo el almacenamiento de los datos. Luego conocemos la analítica descriptiva, en donde podemos responder preguntas como ¿qué sucedió y por qué sucedió? Siempre enfocados hacia el histórico y poder conocer las causas de dichos sucesos o algunos sucesos específicos en el histórico. Una vez conocido el histórico, ya se puede aplicar la analítica predictiva, la cual hace el uso de todo lo que se conoció de la información histórica en la analítica descriptiva para poder conocer o responder la siguiente pregunta: ¿qué sucederá? Una vez realizada la analítica predictiva, se puede hacer uso de la analítica descriptiva, que es cuando ya se responde la siguiente pregunta: ¿qué debemos hacer al respecto? Son recomendaciones basadas en los análisis previos que se han realizado. Y una última parte de la analítica es la analítica cognitiva. Los primeros partes o las primeras partes de esta escalera se conocen como el BI o Business Intelligence y los siguientes se conocen como el Business Analytics. Según IDC, julio 21 del 2020, la inteligencia artificial es la clave para la nueva normalidad. Todos van a desarrollar capacidades analíticas y de Machine Learning. Las soluciones serán cada vez más automatizadas. Ahora bien, entrando un poco en el tema del Machine Learning, podemos conocer dos ramas de esta ciencia o de esta disciplina del Machine Learning, que es la parte del análisis descriptivo y la parte del análisis predictivo. El análisis descriptivo, por ejemplo, se puede enfocar en perfiles de clientes o conocer los perfiles de los clientes, segmentación de productos, conocimiento de anomalías. La parte de análisis predictivo se puede enfocar en temas de predicción de riesgos, pronósticos de ventas, retención de clientes, diagnósticos, entre otros. El análisis descriptivo tiene algunos modelos específicos, los cuales se conocen como modelos no supervisados. Y por la parte del análisis predictivo, se conocen los modelos como modelos supervisados. Los modelos no supervisados del Machine Learning son modelos aplicados a datos, los cuales no cuentan con una variable objetivo o esta no se desea predecir. Y por el lado de los modelos supervisados, son modelos aplicados a datos que sí cuentan con una variable objetivo, la cual se desea predecir. A continuación, vemos un ejemplo de un conjunto de datos, los cuales tienen diferentes variables, diferentes características, y este conjunto de datos se podría abordar a través de modelos de analítica que son no supervisados, ya que no se cuenta con una variable de respuesta. Cuando el conjunto de datos ya cuenta con una variable adicional, en este caso, una variable de deserción, la cual tiene categorías como sí y no, ya nos encontramos en un análisis con modelos supervisados, ya que se cuenta con una variable respuesta, la cual se podría predecir haciendo uso de algún modelo de algoritmo o algoritmo supervisado.
Dentro del Machine Learning y específicamente los modelos no supervisados, se encuentran modelos como por ejemplo modelos de segmentación o también conocidos como algoritmos de segmentación o clustering, dentro de los cuales hay unos algoritmos como por ejemplo clúster jerárquico, el clúster de camedias, el clúster bietápico y también las redes de Kohonen. También encontramos otros algoritmos no supervisados que se enfocan en la reducción de la dimensionalidad. Algunos de estos algoritmos son el análisis factorial, análisis de componentes principales y también, por supuesto, dentro del análisis de algoritmos no supervisados están aquellos que se enfocan en la detección de anomalías en el conjunto de datos. Dentro del Machine Learning, cuando nos enfocamos o hablamos de los algoritmos supervisados, podemos definirlos en dos partes. Primero, los algoritmos que se enfocan en algoritmos de regresión, donde en este caso la predicción que se va a realizar es sobre una variable que es de tipo continua. Aquellos algoritmos cuya predicción se hace sobre una variable categórica se llaman algoritmos de tipo clasificación. Algunos algoritmos de regresión son, por ejemplo, la regresión lineal, los árboles de decisión, las redes neuronales y también las series de tiempo, entre otros. Dentro de los algoritmos de clasificación conocemos los algoritmos de regresión logística, las redes neuronales, máquinas de soporte vectorial, redes bayesianas, entre otros algoritmos. Ahora bien, todos los algoritmos que acabamos de mencionar los podemos llevar a cabo o los podemos ejecutar haciendo uso de las herramientas analíticas. Y puntualmente nos vamos a centrar, en este caso, en las herramientas de open source. Las herramientas analíticas que se tienen disponibles hoy en día nos permiten tener diferentes opciones para llevar a cabo los diferentes proyectos analíticos. Surge entonces la pregunta de cuál es la herramienta analítica que se debe usar. Bueno, la respuesta a esta pregunta dependerá de las necesidades propias del negocio, de la compañía o del usuario mismo, los problemas que se están intentando resolver, para quién se están resolviendo tales problemas y el rol que se esté desempeñando. Hoy en día conocemos diversas herramientas analíticas, como por ejemplo algunas muy conocidas y muy populares como Python, R, SQL. Sin embargo, existen algún otro conjunto de herramientas como por ejemplo Scala, Java, C++, Julia, JavaScript, PHP, Go, Ruby, Visual Basic, entre otras herramientas que son herramientas analíticas de open source. Enfocándonos en una de estas herramientas es Python. Python es el lenguaje más popular en la actualidad de ciencia de datos. Según la encuesta sobre ciencia de datos y machine learning de Kaggle en el 2019, el 80% de los científicos de datos usan la librería scikit-learn, el cual es un paquete de Python que contiene algoritmos para la ciencia de datos. ¿Por qué Python? ¿O por qué se puede o se debe hacer uso de esta herramienta de open source Python? Bueno, Python es un software libre, es potente, rápido y dinámico, es interactivo y fácil de aprender y también tiene una gran utilidad en diversas áreas del conocimiento. Python cuenta con una amplia librería para, por ejemplo, procesamiento de datos a través de la librería NumPy, manipulación y análisis de datos a través de pandas, visualización de datos con Matplotlib y Seaborn, Machine Learning con Scikit-learn, Deep Learning con TensorFlow y Keras, entre otros. Otra de las herramientas de open source que son muy utilizadas en la actualidad es R. R también se conoce como RStudio por su interfaz. RStudio o R es el segundo lenguaje más popular en la ciencia de datos. Según la encuesta sobre ciencia de datos y machine learning de Kaggle en 2019,
Cerca del 40% de los científicos de datos usan RStudio en su quehacer analítico. ¿Por qué R? ¿O por qué hacer uso de la herramienta R? También es un software libre, es un gran repositorio estadístico, es muy popular en la academia y también tiene gran utilidad en diversas áreas del conocimiento. Diferentes organizaciones o empresas hacen uso del software R, empresas como IBM, Google, Facebook, Microsoft, Bank of America y Uber. Ahora bien, vamos a trabajar un caso práctico donde vamos a ver la aplicación del software de open source y machine learning a un caso práctico. El ejemplo que vamos a analizar es un ejemplo de predicción de la deserción, el cual también se conoce como churn. Podemos observar una base de datos la cual tiene su respectiva variable respuesta, la cual es la deserción, y cuyas categorías son sí y no. En este caso, entonces, tenemos un conjunto de datos de personas que sí presentan deserción o que sí desertan, y otro conjunto de personas dentro del mismo conjunto de datos que no presentan deserción o no desertan. Entonces, la idea es poder aplicar el Machine Learning a través de una herramienta de open source para poder predecir la probabilidad de que una persona deserte del servicio. Aquí en este punto, ya esta diapositiva nos envía directamente al ejemplo práctico. Entonces aquí ya voy a pasar a la herramienta que vamos a utilizar. Listo, aquí ya ingreso a la herramienta. Continuando con el ejemplo, vamos a aplicar este ejemplo práctico de la deserción con el uso de la herramienta Python a través de los Jupyter Notebooks. Acá tenemos un Jupyter Notebook y vamos a aplicar este tema de la deserción de clientes para poder entender un poco cómo se lleva a cabo este análisis en la herramienta. Una empresa de telecomunicaciones, en este caso, está preocupada por la cantidad de clientes que abandonan su negocio. Necesitan entender quién se va y por qué. Bueno, en este notebooks vamos a aplicar algoritmos de Machine Learning para los datos que tiene la empresa de telecomunicaciones, de tal manera que se pueda predecir los clientes que abandonarán el servicio, de tal manera que la empresa pueda tomar alguna acción para la retención de estos clientes. Importante antes de poder llevar a cabo un ejercicio de Machine Learning es que podamos hacer uso o cargar las herramientas que nos van a ser de utilidad en el ejercicio. En este caso, son algunas de las diferentes librerías las cuales tuvimos la oportunidad de analizar un poco en la teoría y de las diferentes opciones de librerías que nos da la herramienta Python. Librerías como por ejemplo Pandas, Scikit-learn, Metrics, que nos da las métricas, entre otras. Entonces, acerca del conjunto de datos que vamos a manejar, bueno, es un conjunto de datos el cual tiene diferente información relevante sobre los clientes, como por ejemplo, los clientes que se fueron en el último mes, con la variable churn, servicios a los que está suscrito cada cliente, teléfono, varias líneas, internet, seguridad, entre otras. Información también de la cuenta del cliente, hace cuántos clientes, su contrato, método de pago. Y también se cuenta con información demográfica como por ejemplo sexo, rango, de la edad que tiene, entre otras. De acuerdo a esto, vamos a hacer el cargue de los datos, el cual la base de datos la tenemos en un formato de CSV. Haciendo uso de este código, vamos a ejecutar y podemos obtener nuestro conjunto de datos. Tenemos las diferentes variables. Acá se pueden observar las diferentes variables. Y lo que podemos observar aquí es que contamos con 200 registros, es decir, 200 clientes en esta base de datos y un total de 28 variables. Podemos observar aquí una vista previa de los primeros 5 registros. El churn DF, que fue como se llamó la base de datos a través de
este código head nos muestra los primeros 5 registros. Ahora bien, dado que se cuenta con un conjunto de datos un poco extenso, se va a trabajar con una cantidad un poco menor de las variables. En este caso, vamos a seleccionar algunas variables como por ejemplo la edad, la dirección, el ingreso y por supuesto la variable objetivo que sería la variable churn. Importante, no solamente seleccionar las variables, sino convertir la variable churn en una variable que sea de tipo entero. Muy importante para poder ejecutar los diferentes algoritmos de Machine Learning. En este caso, tenemos una visual de las variables con las que se va a trabajar. Se tiene entonces un total de menos variables. Inicialmente había un total de 28 variables, pero en este caso se va a trabajar con una cantidad un poco menor de variables. Ahora bien, cuando ya tenemos nuestro conjunto de datos y ya hemos definido cuáles son las variables con las que se va a trabajar, es importante poder comenzar antes de aplicar cualquier algoritmo avanzado, poder hacer un análisis descriptivo de la información. Este análisis descriptivo de la información nos va a permitir realizar un diagnóstico de la calidad de los datos, lo cual es supremamente importante. En esta línea de código hacemos una descripción del conjunto de información donde nos saca algunas estadísticas descriptivas de la información con la que contamos, como por ejemplo medias, desviaciones estándar, máximos, mínimos y los cuartiles de las distribuciones. Teniendo un análisis descriptivo de la información, también es de suma importancia conocer si en nuestro conjunto de datos tenemos datos que son datos faltantes. Por lo tanto, es necesario realizar un análisis para determinar la completitud de la información. En esta línea, lo que hacemos es un análisis para encontrar si las variables o las diferentes variables con las que contamos tienen posiblemente algún dato faltante o algún dato perdido. Como se puede observar, el resultado anterior nos muestra que no existen datos faltantes en la información con la que vamos a trabajar. Ahora bien, también es de gran importancia conocer la distribución de la variable objetivo. En este caso, pues nuestra variable churn, que es nuestra variable objetivo, le vamos a decir que nos diga cómo está distribuida. Por ejemplo, en este caso, nuestra variable tiene dos categorías, 0 y 1. Se tiene que 0 son 142 casos y 1, 58 casos. Juntos nos da nuestro porcentaje total o nuestro 100%, que por supuesto son, en este caso, 200 registros, de los cuales 142 corresponden a no deserción. Esos 142 datos son el 71% del total. 58 registros corresponden a deserción del cliente, es decir, que corresponden al 29% del total de los datos. Dado lo anterior, se considera adecuado que se pueda realizar un equilibrio de los datos, de tal manera que el algoritmo de Machine Learning que se vaya a aplicar pueda aprender de ambas categorías, ya que se puede decir que estas categorías están un poco desbalanceadas. Por lo anterior, vamos a definir nuestro conjunto de datos respuesta y nuestro conjunto de variables predictoras. Nuestra variable respuesta es la variable churn y tenemos nuestro conjunto de variables predictoras. Aquí podemos observar en esta línea de código que tenemos nuestro conjunto de variables respuestas, 7 variables respuestas, y tenemos nuestra variable objetivo, que son ceros y unos. Se puede observar acá. En este caso, nos está diciendo que vamos a trabajar con 7 variables predictoras. Importante, por supuesto, realizar una normalización de los datos, pero antes realizar lo que mencionábamos anteriormente de un balanceo de los datos. Ese balanceo lo que nos va a permitir es trabajar con categorías que tengan un poco más de similitud en términos de la distribución de esa variable. Para eso hacemos uso de una extensión en nuestra herramienta Python, la cual nos permite poder hacer uso de una librería llamada IBM o IBM Learning realmente, que hace referencia a
datos imbalanceados, en este caso, o desbalanceados. Entonces, en este caso, lo que vamos a aplicar es un ajuste para que aquella categoría que tenga una menor distribución sea llevado a una frecuencia muy similar a la categoría mayor. En este caso, simplemente ejecutamos nuestras líneas de código y podemos ir conociendo, de acuerdo a este código, cómo tenemos ya balanceada nuestra información. En este caso, ya contamos con una variable Y que tiene para los registros cuya categoría es 1, es decir, si hay deserción, 142 casos, y la variable misma, la variable Y, la variable respuesta, para los casos 0 son también 142, por lo tanto ya se puede conocer que esta variable respuesta ha sido balanceada. En adelante, la variable respuesta la vamos a conocer como Y over, que estamos hablando de un balanceo hacia arriba. Ahora en este caso ya hacemos una normalización de los datos. Siempre es muy importante antes de aplicar un algoritmo de Machine Learning, hacer por supuesto el análisis descriptivo, el balanceo, en caso de que sea necesario, y por supuesto hacer una normalización de los datos para que podamos trabajar con escalas similares en todas las variables. Haciendo uso de la librería scikit-learn, utilizamos un preprocesamiento y en este caso lo que vamos es a verificar que nuestra variable x tenga media 0. Aquí podemos observar, por ejemplo, nuestros datos, que son los que estamos transformando, los datos de las variables predictoras o variables respuestas, pues son los datos que tienen esta estandarización. Deberían tener entonces media 0, como se puede observar acá, y también la desviación estándar 1. Es decir, cada una de las variables de ese conjunto de datos X o variables predictoras tienen media 0 y desviación estándar 1. Ya teniendo en cuenta todo el ejercicio previo que se ha hecho de preparación de los datos, vamos a aplicar analítica predictiva. Miren que vamos poco a poco avanzando por la escalera de la analítica. Tenemos nuestros datos, tenemos nuestra analítica descriptiva y vamos a pasar ya a la parte de la analítica predictiva, donde es importante dividir la formación entre un set de entrenamiento y un set de evaluación. El set de entrenamiento y set de evaluación en este caso va a tener porcentajes de 70% y 30% respectivamente. Se puede observar aquí que tenemos la información de nuestro set de entrenamiento con 198 registros, 7 variables, y nuestro set de evaluación, 86 registros, 7 variables. Una vez obtenido esta división de los datos, vamos a aplicar dos algoritmos de Machine Learning, empezando por un algoritmo llamado regresión logística, el cual permite predecir cuándo nuestra variable es una variable respuesta. Por lo tanto, nos encontramos en algoritmos de Machine Learning de tipo clasificación o para un problema de clasificación. En este caso, con esta línea de código, vamos a llevar a cabo nuestra regresión logística y una vez obtenido el modelo se pueden calcular los valores predichos. En este caso se tiene la predicción de los valores, es decir, para cada registro el modelo de regresión hace una predicción de un 0 o un 1. Ahora bien, como estamos hablando de regresión logística, obtenemos resultados en términos de la probabilidad. Aquí tenemos todo, prácticamente un vector de probabilidades para cada registro. Lo que nos está diciendo es que la probabilidad en este caso, por ejemplo, 0,53 o 0,46, de acuerdo a eso se realiza el análisis para saber en cuál de las clases se clasifica cada uno de los registros. La probabilidad, por supuesto, debe sumar 1 en cada caso. Ahora bien, como el algoritmo de Machine Learning lo que hace es una predicción para cada registro que ya cuenta con una variable histórica de respuesta, entonces la idea es poder comparar el histórico, lo que ya se conocía, contra lo que el algoritmo está prediciendo. Eso se llama una evaluación del modelo. Entonces vamos a hacer uso de algunas de las opciones de librerías que nos da el Python a través del scikit-learn, donde por ejemplo vamos a hacer primero una matriz de confusión. Esta matriz de confusión es bastante sencilla de entender. Tenemos
acá donde se está señalando los datos que en efecto habían presentado deserción. Este 38, este 5. Y en la parte inferior tenemos los casos que en efecto no habían presentado deserción, los casos en 0. Y ya simplemente vemos la parte de predicción en la parte ya vertical o de columnas. En este caso, ¿qué podemos ver? Que el algoritmo para 38 registros predijo deserción cuando en efecto eso sucedió. Y en 31 casos predijo que no iba a haber deserción cuando en efecto no hubo, lo cual se puede ver que son casos correctos. En este caso hubo 5 errores para aquellos a los que se les pues predijo que iba a presentar, en este caso, una no deserción, y para los que el algoritmo dijo que sí cuando realmente no presentó, pues hay 12 casos. La idea es que los errores sean lo más bajo posibles. Para eso hay unas métricas de evaluación. Por ejemplo, acá podemos hacer un reporte de la clasificación donde podemos ver que nuestro algoritmo tiene una precisión del 86% para los casos de 0 y 76% para los casos de 1, un recall del 88, un F1 score. Estas son diferentes métricas que nos ayudan a conocer cómo está prediciendo el modelo y poder evaluar si es un modelo adecuado. Ahora bien, importante no solamente quedarse con un modelo, sino poder comparar los resultados de diversos modelos. Entonces, vamos a aplicar un algoritmo de Machine Learning adicional, el cual va a ser un árbol de decisión y comparar los resultados del árbol de decisión con el anterior algoritmo, que es el de regresión logística. Entonces, en este caso, se ejecuta un árbol de decisión y para ese árbol de decisión se saca su respectiva matriz de confusión. Por supuesto, el árbol de decisión también es importante generarle aquel reporte de clasificación donde se puede ver, por ejemplo, a una precisión del 73, un recall del 77 y las otras métricas con las que se cuenta. Ahora bien, para hacer el ejercicio un poco más visual, una vez obtenido el modelo de regresión logística, el modelo de árbol de decisión, pues lo que podemos hacer en este caso es para cada uno de los algoritmos poder generar sus respectivas matrices de confusión. En el caso que podemos observar para nuestro primer ejercicio de la matriz de confusión de la regresión logística comparado con la matriz de confusión del árbol de decisión, lo que podemos observar de acuerdo a este ejercicio es que en el ejercicio de la regresión logística, el modelo está teniendo unos mejores resultados ya que se está equivocando un poco menos. Entonces, de acuerdo a eso y al análisis de las métricas de evaluación, se observa un mejor ajuste en los datos en el modelo de regresión. Este algoritmo puede ayudar a conocer en términos de probabilidades la propensión de los clientes a abandonar los servicios con la entidad y esto a su vez permite un mejor manejo de los clientes para, por supuesto, poder realizar, por ejemplo, campañas de fidelización para aquellos clientes que tengan probabilidades altas de abandonar el servicio. Ahora bien, importante ya después de haber hecho los ejercicios de modelación es hacer un despliegue, es decir, cuando ya en el futuro vayan a llegar a la compañía clientes nuevos, los cuales no tenemos conocimiento si van a ser propensos a desertar o no, la idea es poder hacer uso de estos algoritmos. En este caso, vamos a cargar un conjunto de datos nuevo para poder con esos datos poderlos pasar por el algoritmo y poder para esos datos predecir deserción. En este caso vamos a trabajar con un conjunto de datos que tiene 30 registros. Seleccionamos nuestras variables como previamente ya lo hemos venido trabajando. Seleccionamos entonces nuestro set de datos X y nuestra variable respuesta Y. Aquí se puede observar. En este caso normalizamos nuestro conjunto de datos X. Y la parte de predicción ya es muy sencilla, simplemente tomamos nuestro set de datos y lo ejecutamos o lo pasamos a través del algoritmo, que en este caso pues es nuestro algoritmo de regresión logística, y obtenemos las diferentes
predicciones para cada uno de los registros, donde por ejemplo el primer registro se le está prediciendo que va a desertar, el segundo también, y algunos pues presentan casos de no deserción. Con este ejercicio, pues logramos ejecutar todo un ejercicio completo de Machine Learning, pasar por las diferentes etapas de la analítica aplicado en una herramienta analítica de open source llamada Python, que como le mencionamos previamente es la herramienta analítica de open source más utilizada actualmente para el tema de Machine Learning y ciencia de datos. Con esto concluimos nuestra cápsula analítica. Si tienes alguna duda, alguna inquietud o simplemente te gustaría conocer un poco más de contenido respecto a estos temas analíticos, nos puedes encontrar en nuestras diferentes redes sociales. Muchas gracias.